Es un poquito esos detalles anatómicos, pero sobre todo me he enfocado en la parte de los casos clínicos que me pueden preguntar, y es lo que el doctor Valderrama me ha pedido que les haga un poco esta apreciación tanto clínica. Lo otro es que, claro, de anatomía como tal, es el único curso, pienso, creo yo, sí, toda la carrera donde van a desarrollar las vías como tal en detalle, porque claro, después van a ver neurología, van a ver neurofisiología, en fin. Y muchas veces si no se entiende desde ahora cada uno de los componentes que ahora vamos a hacer, los próximos 30 minutos, tal vez un poco menos, entonces va a haber problemas más adelante. Y si hay dos temas importantes, siempre les digo, en neuroanatomía, temas que tienen que dominar de cara al futuro cuando ya vean pacientes, uno es neuro y el otro es cerebro, áreas. ¿No? Porque si ustedes conocen bien esos dos temas, pues es sencillo identificar las lesiones y así a la hora de ver su paciente. Entonces vamos a comenzar el siguiente punto. Lo primero que tienen que recordar así rápido es cómo clasificamos. Hay dos grandes funciones, ¿cierto? Porque cuando hablamos de la médula espinal tenemos vías. Recuerden que todo lo que se moviliza en el sistema nervioso son los axones, ¿cierto? Y les damos sinónimos: tracto, vía, as, lemniscos, en fin. Todos esos, haces también. Todos esos son axones. Esto es lo que van a movilizarse arriba y abajo a lo largo de toda la médula espinal. Si parten de la corteza y descienden a la médula, son haces llamados descendentes, ¿verdad? Y viceversa, si desde un estímulo externo van a subir hacia la corteza para interpretarse, son las vías ascendentes. Por lo tanto, si yo tengo dos vías, es decir, dos direcciones, una descendente y otra ascendente, voy a tener dos grandes funciones, ¿cierto? La función descendente, que se tiene que originar en corteza, y obviamente descender para luego ejecutar, ¿cuál sería la función? Motora, ¿cierto? Sí. Sin embargo, la otra, y voy a comenzar por esta porque es un poco más larga, la que el estímulo es externo y que dicha vía tiene que más bien ascender, de ahí el nombre, y llegar a centros superiores, es decir, corteza cerebral fundamentalmente, pero también puede ser en regiones por fuera del cerebro. La cosa es que tienen que llegar hacia arriba. Son las llamadas vías ascendentes o sensibilidad. Lógico, porque la sensibilidad tiene que interpretarse desde un estímulo externo. Vamos a ver la sensibilidad en dos grandes grupos. Algunos textos por ahí le ponen un tercero que es la interoceptiva, pero lo he retirado porque esto no nos aplica para médica, ¿de acuerdo? Entonces, solo he visto que arrancar por ahí estos dos tipos de sensibilidad. Tenemos la esteroceptiva, también llamada superficial, ¿de acuerdo? Y tenemos la propioceptiva, también llamada sensibilidad profunda, ¿de acuerdo? La sensibilidad superficial se refiere a todo aquello que se va a poder captar mediante receptores externos, en la piel, fundamentalmente. Entonces, ¿ahí qué cosa vamos a tener? Vamos a tener, por ejemplo, dolor y temperatura, ¿cierto? Tenemos el tacto. El tacto lo vamos a dividir en dos. Un tacto llamado protopático. ¿Qué quiere decir protopático? El hecho simplemente de yo tocar un objeto. Yo toco esta mesa, siento que es, ¿no? La consistencia es simplemente en reconocer algo como el tacto. Por eso también se le conoce como tacto grosero o tacto no discriminativo, es el otro sinónimo del llamado tacto protopático. El hecho de tocar algo simplemente. Y el otro tipo de tacto es el llamado epicrítico, también conocido como tacto fino o tacto discriminativo. El tacto epicrítico se refiere a ¿qué? A distinguir, por ejemplo, dos o más objetos, que yo poder diferenciarlos, inclusive con los ojos cerrados. Es decir, solo mediante la palpación o por, digamos, estímulo en piel, soy capaz de reconocer, diferenciar objetos. Ya no solo el tocar algo, es el protopático, ¿se entiende? Sino el poder diferenciar. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa el tacto epicrítico principalmente. Entonces, cada uno de estos, dentro de la vía esteroceptiva, que es superficial, tenemos, como les digo, dolor, temperatura y los dos tipos de tactos. Cada uno de ellos va a tener una guía que va a transitar la información de afuera hacia arriba. ¿Ok? Entonces, ahí he puesto inicialmente los nombres, como de forma general, pero ahorita vamos a ver cada uno de ellos. No es difícil si me siguen el camino de cómo las neuronas se comunican y demás. Pero ahí tienen los nombres, y es lógico, ¿no? Si empiezo desde afuera, el receptor va a la médula y sube, tienen que empezar con espino. Por lo tanto, si es dolor y temperatura, es uno de los llamados espinotalámicos. Talámico, que ahorita vamos a ver, es porque va hacia el centro de relevo más importante de nuestro sistema nervioso central, que es el tálamo. ¿Ok? Tiene diferentes grupos. Pero bueno, el tálamo es un centro de relevo, donde todas las vías pasan por allí, ¿no? A manera de costa, para luego ir hacia otro sector, ya sea el cerebelo, el nervio rojo, en fin, pero principalmente hacia el cerebro. ¿Ok?
De ahí el nombre de espinotalámico. Pero no hay uno, sino son dos. El espinotalámico lateral es el que recogerá la información de dolor y temperatura, y el espinotalámico anterior es el que recogerá el tacto no discriminativo que ya expliqué el protocolo. Sin embargo, el tacto epicrítico, el que tiene, digamos, esta especificidad de reconocer las formas, ¿verdad? La vibración, por ejemplo, también y demás, va a ser llevado por una vía que ya lo hemos visto en el tronco, porque esta vía sube desde la médula y luego aparece en la parte posterior del pulpo. ¿Se acuerdan del fascículo delgado y cuneiforme? O de Goli de Burdash, de ahí el nombre. Se conoce como haz, fibra, vía, tracto, como quieran, de Goli y de Burdash. Y ahorita vamos a ver por qué son dos y no es uno solo. Eso respecto a las perceptivas, ¿entienden? Lo superficial. La sensibilidad profunda se refiere ya no a solo el hecho de palpar algo, sentir dolor y demás, sino se refiere a la posición en el espacio. El reconocer cada una de sus extremidades o cualquier posición de su organismo, el hecho de estén sentados, algunos con las piernas cruzadas, esa distinción de la posición, ¿verdad? Que tiene un nombre propio, lo vamos a ver, que es la matiestesia, pero aquí le vamos a llamar sensibilidad propioceptiva. Y esta va a ser de dos tipos. La consciente, sí, tiene matiestesia. Ahorita lo vamos a poner más adelante para que lo recuerden. Esta sensibilidad profunda o propioceptiva va a ser de dos tipos. Obviamente, si hablamos de posición, ¿de dónde va a venir? Ya no de la piel, sino dónde están los receptores, en todo aquello que tenga que moverse, pues. Articulaciones, ¿verdad? Cápsulas articulares, músculos, tendones, ligamentos. Y ahí va a captarse el estímulo, ¿de acuerdo? Por eso ahí les pongo receptores, músculos y tendones. Va a ser de dos tipos. Consciente se refiere a que el estímulo llegará al cerebro, ¿ok? Cortical, llega al cerebro y es interpretado. Esa es la consciente. Y curiosamente la vía que lleva a esa propioceptiva consciente es la misma que transita o lleva la del tacto epicrítico. Por eso que si en el examen le ponemos vía que conduce el tacto epicrítico discriminativo, fino, propioceptivo consciente, todo eso que mencionaba así de largo, ¿cuál es? Goli de Burdash. Esto quiere decir que el Goli de Burdash está transitando dos vías, una superficial y una profunda. Muy interesante. Y es el mismo haz. Y la otra propiocepción es la inconsciente. Si digo inconsciente, ya se olvidan del cerebro y aquí se van a acordar del cerebro, ¿okay? Que es un centro integrador de los movimientos, pero de forma inconsciente. Como no va a corteza cerebral, va al cerebelo, entonces son inconscientes y son los dos llamados haces espinocerebeloso directo y cruzado por el cerebro. Siguiente, por favor. Entonces, esto solamente no, esto es algo rápido porque esto es más histológico, pero solo quiero que recuerden que cada uno de los receptores van a diferir dependiendo de qué estímulo cojamos. Por ejemplo, si el frío es el de Krauss, calor Ruffini, eso no lo voy a explicar ahora porque eso es más histoficio, pero sí que lo tienen que reconocer para cuando repasen ya su guía completa. ¿Ok? Siguiente punto. Esto es importantísimo y tienen que reconocerlo porque no solo se les va a preguntar, sino es lógico entender. Esto es el famoso homúnculo de Penfield. ¿Han escuchado, han leído, lo han visto alguna vez? Seguro que sí. El homúnculo de Penfield, que tiene una porción sensitiva que es izquierda, y motor a la derecha, no es otra cosa que la distribución, ya sea de la sensibilidad o de la motricidad, a lo largo de la corteza cerebral. ¿Por qué hay unas estructuras más grandes que otras? Porque claro, la cara, los labios, las manos tienen mayor sensibilidad, lógico. Son las que mayor contacto tienen con el medio externo. Por eso es que tanto en la parte sensitiva como en la motora, vemos pues un poco deforme el personaje, una cabezota, unas manotas, pero un cuellito, un tronquito y los pies inclusive no tan grandes. Si ustedes se dan cuenta, fíjense cómo las piernas o la región de los miembros inferiores se mete a la cara interna. Y esto es pregunta de examen. ¿Por qué? Porque esto es importante. La cara interna, a este nivel, ¿qué arterias se introducen por acá? En la cara medial del hemisferio cerebral. ¿Cuál de las cerebrales? Anterior, medio, posterior. La cerebral anterior. Por eso que un infarto cerebral anterior, le podemos poner paciente que cursa, por ejemplo, con paresia. ¿Paresia qué cosa es? Con disminución de la fuerza muscular. Plejía cuando se pierde completamente la motricidad. ¿De acuerdo? Y juego con los valores, ¿no? Epiparesia, si es un costadito, solo un lado, perdón, o hemiplejía. Puedo decir paraparesia, miembros inferiores, o paraplejía, como dice su compañero, cuadriparesia, los cuatro miembros, cuadriplejía. ¿Me explico? En términos plejio-paresia, estamos hablando de lesión de las vías motoras. Entonces, si yo tengo una paresia o plejía, principalmente en miembros inferiores, y les pedimos
preferimos marcar un vaso, ¿qué arteria será? Cerebral anterior, porque ese es el territorio de irrigación de esta arteria, la cara media. Sin embargo, toda la corteza externa, donde está la manota, la cabezota, los labios, acá está saco la lengua, ¿verdad? Es cerebral media. Por eso que la principal arteria es la cerebral media, no solo por el territorio de irrigación, sino porque es la que evidentemente irriga la corteza, toda la porción externa que ustedes han estudiado en años. Entonces, homúnculos tienen que saber. ¿Ok? Siguiente, por favor. Entonces, la primera vía, sencillo, es la de dolor y temperatura. Empezamos con la sensibilidad de tipo superficial, ¿cierto? Todo comienza, yo les aconsejo siempre empezar de acá por lo siguiente, ¿no? Aquí, ya conocen la médula del corte, esto no lo voy a detallar, pero cordones, lo blanco, sustancia blanca, las astas anteriores y posteriores, que es sustancia gris, son más. Entonces yo voy a tener aquí, no ha salido muy claro, pero acá yo voy a tener un ganglio, ¿cierto? Recuerden que la única raíz que tiene ganglio es la posterior. Entonces ahí yo voy a encontrar una neurona. ¿Qué tipo de neurona? Esto siempre. ¿Qué tipo de neurona siempre está en los ganglios dorsales? ¿Qué tipo de neurona? No, claro, sensitiva, pero ¿qué tipo de neurona? Pseudo monopolar. ¿Qué quiere decir que sea pseudo monopolar? Bueno, aparte de la forma, de una cabecita que es el soma, tiene dos prolongaciones, dos brazos. Un brazo periférico, o porción periférica y una porción central. En la periférica, ¿a dónde va a ir? Al receptor. Si es dolor y temperatura, los receptores son terminaciones nerviosas libres. Entonces la información es recogida por el fascículo o brazo, llamémosle brazo, ¿ya? El brazo periférico de la neurona pseudomonopolar. Esta neurona es la que arranca todo. Por eso se llama primera neurona. ¿Dónde está? Ganglio de la raíz posterior. Entonces recoge por esa fibra periférica, aquí hace sinapsis en la neurona, en el soma. Acuérdense que el soma es lo que se queda, no se mueve. Todo lo que estamos moviendo son los sensores. De hecho, ganglio, ¿qué cosa era? Conjunto de somas ¿dónde? En el sistema nervioso periférico. Y un núcleo son azones en el central, ¿verdad? Por eso se llama ganglio esto, ¿no? Porque está una neurona, miles, ¿no? Es un ejemplo. Su prolongación central, ya hizo sinapsis, y miren, va a ir por la raíz posterior, ¿y a dónde va a llegar? Al asta posterior. Claro, que ustedes se acuerdan que el asta posterior, ¿qué cosa era? Sensitivo. Ahí están las famosas láminas de Rexer, eso es más histológico. Acá solo les he puesto que recuerden, por si acaso, que a qué lámina va, la lámina 2. Pero porque se acuerden que va al asta posterior y hace sinapsis, por lo tanto aquí ¿qué neurona sería? La segunda neurona. ¿Okay? ¿Dónde está? En el asta posterior, específicamente la lámina 2, o sustancia gelatinosa de Rolando. ¿Qué pasa desde allí? Estamos en el lado izquierdo, la fibra dice no me quiero quedar acá, me voy para el otro lado. ¿Qué hace? Se decusa. Ya saben que en neuroanatomía no decimos cruza, ¿no? Se decusa. Se decusa al otro lado, miren, y se posiciona en el cordón lateral. Esto nos va a servir un poquito más adelante porque les voy a mostrar unas lesiones que les pueden preguntar y que si se acuerdan de esto, fácilmente van a distinguir dónde está la lesión o qué se compromete. Y luego de que se posiciona en el cordón lateral del otro lado, o sea, contralateral, asciende. ¿De acuerdo? Entonces, primera neurona ganglio, segunda neurona del asta posterior, se decusa hacia la parte lateral y asciende. ¿Ok? Como son dos estímulos, dolor y temperatura, que viajan por el mismo tracto, se sabe que la porción anterior es dolor y la porción posterior es de temperatura. ¿Ok? De hecho, van de la mano. Sigue subiendo y ¿hacia dónde va a llegar? Hacia esa porción que les comentaba, es el sitio de relevo. Bueno, está por allá. No salió. Pasa a la siguiente, por favor. Acá está mejor. Bien. Ganglio espinal. Primera neurona. Asta posterior. Segunda. Se decusa. ¿Hacia dónde? Hacia la porción lateral. El cordón lateral, ahí el nombre. Asciende. Cuando se llama espino talámico lateral, que se va hacia la porción lateral de la médula de la situación. Asciende, 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 y luego va a ir hacia esa porción media que es el tálamo. Pregunta examen, que es el mismo núcleo, se repite. ¿Cuál de los núcleos del tálamo? Al ventro postero lateral. El núcleo ventral posterior lateral es el que va a recibir a las vías sensitivas. ¿Excepto cuáles? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son las dos que no pasan por el ventro posterior lateral? Acá tenemos una que se está pasando, las que vienen también. Pero las que no pasan por el ventro posterior lateral y más bien pasan por el ventro posterior medial son la vía gustativa y la vía del trigémino, que ve todo lo que es cara y cabeza.
Entonces, esas dos excepciones es ventroposteromedial. El resto es sensitivas, ventroposterolateral, ¿se entiende? Entonces, en ese ventroposterolateral estará ¿qué cosa? La tercera neurona. Pero estamos en el otro lado, ¿cierto? Porque nos hemos decusado. Entonces, conclusión, primera neurona del ganglio, segunda neurona del asta, se decusa al lado contrario y asciende hacia el tálamo, al núcleo ventroposterolateral, que es la tercera neurona. Y de ahí, ¿dónde va a terminar? En corteza. Ya ustedes saben que dentro de las áreas de Brodmann, ¿cuál es el área sensitiva primaria? El área 3, 1 y 2. Que se encuentra en qué circunvolución? Postcentral o postcoral, ¿cierto? Una pregunta más dirigida. Y si es 3, 1, 2 y hablamos de termoalgesia, dolor y temperatura, ¿a qué porción de la 3, 1, 2 va a ir? Porque el 3 se divide en 3A y 3B, ¿no? ¿Se acuerdan o no? El 3 se divide en 3A y 3B. Y tenemos 1 y 2. La porción 3B y 1 es la sensibilidad superficial. Esa puede ser una pregunta interesante de examen, ¿no? Si yo hablo de sensibilidad superficial, como la de dolor y temperatura, ¿a qué porción de la 3, 1, 2 va a ir? 3B y 1. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Sin embargo, la porción 3A y 2 es la profunda. Ahorita lo vamos a ver. Y así de sencillo es el sistema del espino talámico lateral, dolor y temperatura. Siguiente, por favor. Esta es la otra vía, el tacto protopático. ¿Qué es el tacto protopático? El no discriminativo, ¿no? Es simplemente tocar el objeto y sentir. Nuevamente, primera neurona, ganglio dorsal, pseudomonopolar, un brazo periférico que es un receptor, que es un disco de Merkel, pero puede ser un corpúsculo de Meissner. Sinapsis, primera neurona, hasta dorsal o posterior, segunda neurona, en la misma lámina que la anterior, así que no hay pierde, los dos espinotalámicos van al mismo lugar, ¿se entiende? Al asta posterior, a la lámina 2. ¿Y qué pasa? Lo mismo que hace el espino talámico lateral, se va a decusar, pero este no se decusa hacia la parte lateral, sino hacia dónde? Hacia la parte anterior de la médula contralateral. Por eso su nombre es espino talámico anterior, ¿entiendes? El A sube y va a llegar al tálamo, nuevamente al mismo núcleo. ¿Cuál es el núcleo? Ventroposterolateral. ¿Qué neurona está allí? La tercera. Siguiente, por favor, ¿no? Acá nuevamente lo vemos en este gráfico. Ganglio primera, segunda hasta dorsal. Asciende, ¿y dónde está la tercera? En el tálamo contralateral. Núcleo ventroposterolateral. Y de ahí vamos a tener que ir a la corteza 3, 1, 2. ¿Qué porciones si hablamos de tacto simple protopático? ¿Qué porciones de la 3, 1, 2? Acabamos de decirlo. 3B y 1. ¿Ok? Que es lo superficial. Siguiente. Luego viene la propiocepción consciente. ¿Qué es la propiocepción consciente? La postura, la posición, la migración. ¿Ok? Por lo tanto, el receptor ¿de dónde va a venir? Fundamentalmente de los usos neuromusculares, el aparato tendinoso de Golgi, todo eso que han visto en histología seguramente. Casos articulares, ligamentos, etcétera. Sale la vía, la fibra, hace sinapsis nuevamente. Primera neurona, ¿dónde está? Ganglio dorsal del asta posterior. Sale la fibra central, ¿y a dónde va a ir? Esto de aquí obviamos. Pasa a la siguiente mejor, porque esta me va a confundir. La siguiente, no, una más. Acá, aquí mejor. Pásalo más fácil y no demorar, porque es la misma vía. Tanto el tacto epicrítico como la vía propioceptiva consciente van a ir por la misma vía. Entonces, nuevamente, raíz posterior, primera neurona, y miren lo que va a suceder. Pasa por la raíz posterior, el nervio raquídeo, y fíjense, se posiciona ¿dónde? En el cordón posterior, el que hemos conocido cuando hemos hecho bulbo raquídeo, porque luego también se extiende hacia él. ¿Cómo se llama esta columna dorsal? Tiene dos grandes fascículos. El más medial es el fascículo delgado, o gracilis, y el más lateral es el fascículo cuneiforme o cuneatus. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que aquí se decusó? No. La vía el tacto epicrítico, o sea, el tacto discriminativo y la propioceptiva consciente no se decusan, al menos no acá. Van al mismo lado, ipsilateral o si quieren homolaterales, sinónimos. Y ascienden como dos fibras, el as como fascículo delgado, gracilis, y el fascículo cuneiforme. ¿Por qué son dos? Por la distribución en el organismo. El fascículo delgado
recoge la sensibilidad táctil epigrífica y prospectiva consciente desde T6 hacia abajo, es decir, lo que es abdomen, pelvis, miembros inferiores, genitales. Sin embargo, el fascículo cuneiforme o cuneatus que está por fuera recoge de T6 hasta el cuello. Se pregunta examen, porque la podemos poner ahí la cabeza también. No, porque aquí recoge cabeza y cara la sensibilidad, el quinto par, el trigémino, ¿se entiende? Entonces, vía aparte. Entonces, cuneiforme desde el cuello hasta T6. Y el delgado gracilis de T6 hacia abajo. Por eso son dos, ¿sí? Ambos haces van a subir y se van a encontrar justo con dos tubérculos que vimos en la parte superior del bulbo raquídeo en la clase anterior, que son los tubérculos del mismo nombre, el tubérculo delgado y el tubérculo cuneiforme. Dentro de ellos había unos núcleos, si se acuerdan. Uno era el núcleo de Gol o núcleo grácil, y el de afuera se llamaba núcleo cuneiforme, el núcleo de Burgard. Llegan allí y ahí está la segunda neurona. Entonces, la primera, ¿dónde está? Igual, todos igualito abajo, ¿no? Siempre en el ganglio espinal, en la raíz, en el ganglio de la raíz dorsal. Van ipsilateral por el cordón posterior, forman dos fascículos, delgado y cuneiforme. Suben los dos y se encuentran con sus núcleos que se encuentran en los tubérculos del bulbo, que se llaman igual, el tubérculo delgado y el tubérculo cuneiforme. Y dentro de quienes están los núcleos de Gol y de Burgard. Segunda neurona. ¿Y qué hacen allí? Ahí se decusan. Ahí se van para el otro lado. Esto es lo que se conoce como la decusación sensitiva. Eso es un examen, por si acaso. Así como hay decusación motora, que ahorita veremos, existe la decusación sensitiva. ¿De qué hablamos cuando decimos decusación sensitiva? Cuando se decusa, ¿qué fibra? ¿La de Gol y la de Burgard? ¿Dónde se decusa? Ah, doctor, en el borde superior del bulbo raquídeo. Aquí recién cruza hacia el otro lado. Eso es fácil de entender, que si yo tengo una lesión acá del cordón posterior, esto es izquierdo, ¿no? ¿Dónde estaría afectada? ¿Qué parte estaría afectada la propriocepción? El mismo lado, ¿cierto? El lado izquierdo. Pero si la lesión es mucho más arriba, en corteza o en la zona del tronco y demás, ¿dónde está la lesión? Derecho. Al otro lado, así de sencillo. Entonces sigue subiendo y nuevamente, cuando sube, esto también es importante, cuando se decusan, aquí cambia de nombre. Y el haz de Gol y de Burgard se pasa a llamar lemnisco medial. Hay 4 lemniscos, ¿ya? Pero 2 tienen que recordar. Uno es este, que es el medial. ¿Ok? Lemnisco medial. Ese lemnisco medial son las fibras del tracto de Gol y de Burgard ya decusadas. Y que tienen que subir, miren cómo suben. Siguen subiendo por el bulbo, puente, mesencéfalo y tienen que llegar al tálamo. Nuevamente, ¿qué núcleo? El mismo. Ventro, póstero, lateral. Tercera neurona. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, ¿cuál es la diferencia de este con los otros dos? Que la decusación no fue en la médula. La decusación fue ¿dónde? Arriba, bulbo. Los espinotalámicos se decusaron en medio. ¿Se está entendiendo? Y afortunadamente son dos vías que van en lo mismo. No se nos complique la vida y tener que separar. Y de allí, del tálamo, obviamente se van a proyectar a la corteza 312. Si se trata de tacto epigrítico y de propiocepción consciente, ¿a qué porción de la 312? 3A y 2, ¿cierto? Es lo que recibe la parte profunda. No se olviden a mí que estoy clasificándoles las áreas corticales sensitivas primarias. ¿Listo? Otra pregunta importante que les pueden hacer: ¿cómo es que llegan del tálamo? Todas las vías que hemos hecho hasta ahorita, todas, las 3 que hemos hablado. ¿Cómo llegan del tálamo a la corteza? ¿Por dónde van a pasar? Pregunta que cajón, tienen que saberlo de todas maneras, así no lo vean, igual tienen que saberlo. ¿Cómo se llama el conjunto de fibras de proyección del cerebro? ¿Cuál? Cápsula interna. ¿Qué brazo de la cápsula interna? Brazo posterior. Todo esto sube cuando llegan arriba, ¿no? Estamos hablando del tálamo. Cuando ya estás en la neurona 3, en el ventro posterior lateral, para llegar a la corteza tienen que coger el brazo posterior de la cápsula interna. Entonces, en sus cortes de Fresh que pintan o les ponen un alfiler en el brazo posterior, ahí tienen ya 3 vías que están pasando por allí. ¿Ok? Los espinotalámicos y en este caso el lemnisco medial. Siguiente. Y esto es lo que les decía, por eso me preguntó para acá qué cosa era batistesión. Esto es solo para que se acuerden lo que significa propiocepción consciente y qué es tacto epigrífico, solo para que recuerden. Cuando hablo de propiocepción consciente hablo de 2 funciones. Una es la parestesia, que es la vibración,
El otro es la batiestesia, que es justamente el sentir, es la posición de una parte de mi cuerpo. Es el nombre médico simplemente, ¿ok? Por si acaso. La batiestesia en un caso clínico, alteración de la batiestesia de que estamos hablando, alteración de qué vía, propio sentido consciente. O sea, la de Boli de Burger, o sea, el disco mediano. ¿Sí? Así tienen que hablar, ¿ok? Van razonando, no memoricen. Y si hablo de epicrítico, ya dijimos que es el tacto fino, el tacto discriminativo, es decir, la discriminación de dos o más puntos, objetos, y el reconocimiento de la forma. Ya es un poco más exquisito, no solo es tocar algo, sino es poder distinguir que algo es redondo, que algo es cuadrado, rugoso, en fin. ¿De acuerdo? ¿Siguen, por favor? Luego, vamos con las inconscientes, ya para terminar con la sensitiva y luego ya acabamos con las motoras. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Sí? ¿Está claro? Ya, no, tiene que pasarlo luego, efectivamente, pero quiero que se entienda. Las inconscientes ya no van a ir al cerebro, sino donde van a ir al cerebro. Y miren cómo sucede con las inconscientes. Nuevamente, primera neurona, al mismo sitio, ¿dónde está? Ganglio de la raíz dorsal. Tiene su prolongación periférica, que en este caso es un receptor encapsulado, que no es otra cosa que haces neuromusculares. Nuevamente, si hablo de propiocepción, tiene que saber dónde se mueva. Articulaciones, músculos, ligamentos, tenones, fascias. Bueno, ahí están los receptores. Ahí en resumen, encapsulado. Primera neurona entonces, la segunda va a ir al asta, nuevamente, hasta dorsal. Si quiero ser específicos, a la lámina 7. ¿Ya? Esto de Rexel tal vez no sea muy importante, es más histológico, pero por si acaso, la lámina 7, ¿no? El punto de Clark, como se le llama. Con que sepa que está en el asta dorsal y que ahí está la segunda neurona, ya están avanzados en ese sentido. ¿Y qué pasa con esta vía? Bueno, dice, yo tampoco me quiero quedar. Quiero hacer lo mismo que han hecho los espinotalámicos, me cruzo para el otro lado. Me decuso. Uy, me fui muy allá. Acá. Allá. ¿Y a dónde se va a decusar? Al cordón lateral. Vayan mentalmente viendo qué haces están apareciendo acá. Porque esa es la idea de esto. Entonces, se decusa y se posiciona a este nivel. O se llama, hasta allí, como les digo, es el espino cerebroso cruzado, le llamamos. Luego va a subir, sube, y cuando llega al mesencéfalo, se vuelve a decusar. A ver, repito. Este es el lado izquierdo. Se decusa al derecho, y cuando llega al mesencéfalo dice, no, me cruzo otra vez al lugar que empecé. Si en el derecho, me regreso al izquierdo. ¿De acuerdo? Pero ahora dice, ¿y cómo llegó al cerebelo? Es que utiliza, es un examen, por eso lo estoy recalcando y estoy diciendo espacio. ¿Cómo hace para llegar al cerebelo? Utiliza el pedúnculo cerebroso superior. Si le quitamos o le ponemos un alfiler en el pedúnculo cerebroso superior, ¿qué le vamos a preguntar o poner por ahí alternativa? ¿Qué vía pasa por allí? El espino cerebeloso cruzado, también llamado de Bowers. ¿Ok? Por si acaso. No creo que pongan epónimos, pero por si. ¿Se entiende? Entonces empezó a la izquierda y terminó a la izquierda. Pero claro, primero se decusó a la derecha y el mesencéfalo se regresó a su sitio. Y con el pedúnculo cerebroso superior, o brazo inconfundible, llegas al cerebelo. ¿Qué parte del cerebelo? La que se encarga de qué cosa. ¿Sí es propiocepción qué es? Posición, postura. ¿Qué parte del cerebro se encarga de la posición y postura? Palio cerebelo. El palio cerebelo, o sea, el lóbulo anterior del cerebro. Tiene que haber leído el cerebelo, pero obviamente no estudiar esto. Siguiente, porfa. Así como hay una cruzada, hay una directa. La directa es más sencillo porque aquí simplemente fíjense lo mismo. Primera neurona aquí, ya lo repito. Segunda neurona hasta dorsal. Y miren, en vez de decusarse, ¿qué hizo? Yo subo por el mismo lado. Le voy a ganar al cruzado y me voy por el mismo lado. ¿Cómo se va a llamar a este as? Espino cerebroso directo o de Fleschig. Sube y este sí no tiene que cruzarse en ningún sitio porque está en su lado, ¿verdad? Entonces va a llegar al bulbo y ¿cómo hace para el bulbo llegar hasta el cerebelo? Ahora utiliza al pedúnculo cerebroso inferior, también llamado cuerpo restiforme. Entonces, tengo una neurona, tengo dos, cuerpo restiforme y llego al cerebelo. Pregunta, ¿cuántas neuronas tienen los espinos cerebelosos? Solo dos. No he dicho ninguna. Tampoco dije tálamo, porque estas vías propioceptivas inconscientes solo tienen dos neuronas. Sin embargo, las conscientes y los tactos que hicimos, ¿cuántos tienen? Tres. ¿Se entiende? Entonces, si me he entendido esto siguiente, creo que la otra es la suma de las dos. Ahí está, ¿no? Tiene la cruzada, del lado izquierdo ahora, y la directa. Una llega por el pedúnculo superior, pero ya decusado, y la directa por el inferior restiforme al palio cerebelo.
propiocepción inconsciente. Todo postural de la musculatura antigravitatoria principal. ¿Ok? Se acabaron las vías sensitivas. Las que tienen que saber. ¿Se entiende? Siguiente. Voy avanzando ya que... Ok, y de las descendentes, tranquilos que no voy a hacer todas. Simplemente nos va a interesar cuáles. Las que están en la parte superior. Esto sí, de cajón tiene que venir un caso de todas maneras lo que significa la vía motora principal llamada tracto córtico espinal. Si lo sensitivo empieza en espino, porque va de la médula espinal hacia arriba, todo lo que empiece con córtico va a ser motor. Entonces, si su examen ustedes leen córtico, rúbrica, córtico, nígrica, córtico, tegmentarias, córtico, lo que sea, tiene que ser motor, pues, porque empieza ¿dónde? En corteza. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, la vía córtico-espinal es la vía motora principal. Siguiente, por favor. Ahí está. Entonces, aquí ya no voy a empezar acá, ¿no? ¿Dónde empiezo? No llego, pues, ¿no? Pero empieza arriba, en la circunvolución precentral o prerolándica. ¿Qué área está allí? Motora primaria, área número 4. Si quiero ser específico, ¿qué les podría preguntar? Les diría qué tipo de células hay allí, porque se interesan, ¿ah? Piramidales, ¿no? Las famosas gigantopiramidales son las de Betz, ¿no? Con Z. Entonces, esas células son la primera neurona. De hecho, se le llama también motoneurona superior. Ahí arranca todo. Entonces va a descender. Obviamente no es una sola fibra, son millones, son miles. Forman de hecho todas las fibras dependiendo del homúnculo. ¿Se acuerdan del homúnculo? La carita, la lengüota, ¿no? Cada porción, lengua, cara, pies, dependiendo de qué parte del cuerpo, sale un axón. A todo ese conjunto de axones que generan una especie de forma radiada a lo largo de la corteza se le llama justamente así la corona radiada. ¿Qué es la corona radiada? Son todas las fibras de los haces corticoespinales que están saliendo de su respectivo, dependiendo de qué órgano es el que se va a mover. Corona radiada o corona radiada. Bueno, esto sí es importante, por favor, porque el haz corticoespinal, claro, su nombre dice corteza y luego médula espinal, pero cuando desciende va a ir transitando por cada porción. Cuando desciende, antes de llegar al mesencéfalo, ¿por dónde? ¿Cómo hace para bajar? Nuevamente, cápsula interna, brazo posterior, igual. Entonces no hay pierde. El brazo posterior de la cápsula interna es justamente el punto medio entre la corteza y lo que está abajo. Hay excepciones, por supuesto, pero todas las sensitivas que hemos hecho, exceptuando los espinos cerebelosos, que en ningún momento mencioné en la cápsula, ¿cierto? Pero el tacto protopático, el tacto epigrífico y la propositiva consciente, ¿cierto? Dolor, temperatura, los cuatro, ¿cómo llegaron a la corteza? Brazo posterior de la cápsula. Este señor, el córtico espinal, para bajar, también utiliza el brazo posterior de la cápsula. ¿Sí? Luego va a ir al mesencéfalo. ¿A qué parte del mesencéfalo? En el pie. Pero para ser específicos, en la parte central del pie, los 3/5 medios. Creo que eso sí ya más o menos lo han visto en todo. Porque nuestro pie del mesencéfalo, esto, se divide en 5/5, ¿no? Quinto interno, 3/5 medios y quinto externo. Aquí nos interesan los 3/5 medios. Allí va a bajar el haz córtico-espinal, que es la mayor cantidad de fibras, por eso son 3/5. Hablo del pie, donde dice pie peduncular, donde está en rojito, esa porción media se llama 3/5 medios. ¿Ok? Luego bajará el puente. ¿Y en el puente por dónde van a pasar? Por los famosos rodetes piramidales. ¿Se acuerdan los rodetes? El puente es como si fuera una persona que está así. Entonces, los rodetes piramidales, del medio está el surco basilar, ¿no? Los rodetes piramidales, por dentro, hay unos núcleos que se llaman pontinos, propios del puente, que son los que están dibujados como bolitas, ¿no? Entonces, ahí el pobre córtico espinal tiene que abrirse paso. Se abre un montón de... Y hay cortes del puente, ¿eh? Hay cortes del puente donde se ve así. Esos son los haces córticos espinales que están salteándose los núcleos del puente. Sigue bajando, llega al bulbo. Ya esto sí se la sabe, ¿no? ¿En el bulbo dónde va a llegar? A la pirámide vulvar. ¿Por qué se le llama pirámide vulvar? Porque lleva justamente ¿qué haz? Piramidal. Es la protrusión que hace este haz. ¿Por qué se le llama vía piramidal? Lo hemos dicho hace un ratito. Porque nacen de qué células? Piramidales. La capa 3 y la capa 5 de la corteza. Piramidal externa y piramidal interna. Las células de Betz, no se olviden. Entonces, cerebro, brazo posterior de cápsula interna, 3/5 medios del mesencéfalo, rodetes protuberanciales, pirámide vulvar. ¿Y qué hace ahí? 90% de las fibras se decusan.
Y esto marcaba, ¿se acuerdan? El límite inferior del tronco, ¿se acuerdan? Cuando decíamos límite inferior del tronco, ¿cuál es? Decusación motora. ¿Qué cosa es esto? La decusación motora o decusación piramidal. La mayoría de fibras se decusan al lado contrario. ¿Y a dónde se posiciona? Aquí a dónde se va. Por eso le digo que voy otra vez. ¿Qué cordón es este? Lateral. Cordón lateral. Fíjense que casi todo está en el cordón lateral. Caso clínico aquí, tienen que recordar qué haces, están en el cordón lateral. Y de aquí, luego va hacia el asa anterior, ya no mira al posterior, pues el posterior que era sensitivo. Tiene que ir al anterior, donde era qué? Sinapsis. ¿Y aquí qué neurona está? La segunda. Entonces, y de aquí sale por la raíz anterior, ya ustedes saben, por el plexo braquial, ya pues a esta altura ya ustedes saben qué es eso. Los plexos, ¿qué cosa eran? Raíces que anteriores de los braquiales. Claro, porque evidentemente también sus fibras previas también pasaron por sus ramas o raíces anteriores. Y de aquí sale el nervio, hay nerval, no sé, medial, cubital. ¿Me dejo entender? ¿De cuántas neuronas forman la vía piramidal o córtico espinal? 2. Motoneurona superior en corteza, área 4. También parte de las 6, ¿no? Es más motora secundaria, motora, pero las 4 principalmente. Y desciende. Cápsula interna, 3/5 medios del puente del pie peduncular, rodete piramidal, pirámide vulvar, se decusa. Y un 10% no se cruza. Un 10% va por el mismo lado, pero ya no se va hacia el costado, hacia el lateral, sino se va hacia la parte anterior. Dice la teoría que esta fibra después se decusa más abajo. Esta no es tan relevante. Esto puede explicar por qué un paciente que tiene lesión de la vía piramidal recupera, ¿no? Parcialmente la motilidad, porque hay fibras que van directo. Esto se llama tracto córtico espinal lateral y el tracto córtico espinal directo o anterior. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, si yo tengo una lesión que de aquí, desde la pirámide para arriba, el paciente, ¿dónde tendrá la enfermedad? O sea, la plejía en este caso aparece. ¿En el mismo lado o el lado contrario? En el lado contrario, claro, porque no llega pues. ¿Cómo se inerva todo lo contralateral si se quedó aquí el tracto? Pero si es de la pirámide hacia abajo, o sea, cuando ya se decusó, si la lesión es por acá, de segunda neurona, ¿dónde será? En el mismo lado. ¿Me dejo entender? Ustedes le van a poner paciente con hemiplejía derecha, o sea, el paciente no mueve nada del cuerpo derecho, digamos, fascio, braquio, crural, así picará con propiedad. Fascio, cara, braquio, brazo, crural, se refiere al muslo, a la expresión de la pierna, ¿no? Mismo inferior. Y le pueden decir, indique dónde está la lesión, ¿verdad? Entonces, ¿dónde sería la lesión? En la vía córtico-espinal, pero contralateral, ¿cierto? Pero si la lesión es, por ejemplo, a nivel del asta anterior, ¿dónde encontraríamos la lesión? En el mismo lado, porque ya se decusó, pues. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, eso es así como tienen ustedes que relacionar. Siguiente, de este haz córtico-espinal, ya para ir terminando, esto es lo mismo, ¿ya? Creo que este está más fácil. Ahí está la corona radial, ¿no? ¿Ok? Las diferentes porciones de los músculos que se juntan y forman el haz piramidal. Y ven cómo baja, ¿no? 3/5 medios, puente, pirámides, se decusa, va a la porción lateral, ¿no? Hasta aquí sería lesión de primera neurona, contralateral. Pero si ya una vez que llega al asta, ya sería lesión de segunda neurona. Le vamos a preguntar cómo diferenciamos las lesiones de primera y segunda neurona. Ahorita lo vamos a ver rápido en una diapositiva. Una más, otra más. Y de esta vía córtico-espinal sucede algo peculiar. Que una parte de ella, lo mismo que hemos dicho, una parte de la córtico-espinal que está bajando hasta la médula va a empezar a abrirse espacio. ¿Para qué? Para darle inervación o darle estímulo a aquellos. ¿Qué nervios están a nivel pues, de nuestro sistema nervioso central? ¿Qué nervios? Los craneales. Y de los craneales hay varios que son motores, ¿no? El tercero, el cuarto, el sexto, el séptimo, el noveno, el décimo, el 11 y el 12. Casi todos tienen estímulo motor. Entonces ustedes ya saben que cada nervio tiene su origen real de su núcleo. Ya les he explicado, los minejos les he dicho también, que para que ustedes sepan el origen real del nervio craneal, acuérdense de su función. Si yo digo, por ejemplo, motor ocular común, que es el tercero, ¿qué cosa hace el motor ocular común? Es motor para los músculos del ojo, excepto el recto externo y el oblicuo superior, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería un origen real? Núcleo motor del tercero. ¿Se entiende lo que estoy diciendo el ejemplo?
¿Qué más es el tercero? El parasimpático para la pupila. Entonces, ¿qué tendrá que haber? Núcleo parasimpático del tercero, el de Ellinger y Westphal. Y así hacen con cada craneal. Entonces, los núcleos motores de aquellos nervios craneales que obviamente tienen inervación motora, alguien los tiene que estimular. ¿Quién va a ser? Este haz. Se llama córtico nuclear. Como ustedes pueden ver, en la misma piramidal que empieza a abrirse y empieza a darle estímulo a cada uno de los núcleos que tienen, miren, en el mesencéfalo a quién, al del tercero y al cuarto, en el puente a quién, quinto, 7 y 8, perdón, quinto, 6 y 7, y 8 también, bueno, 8 no, perdón, 8 es auditivo, estoy hablando que, pero 8 no. Bulbo, 9, 10 y 11, y hasta el núcleo del 11, inclusive hasta en la médula hay un porcentaje del 11. Entonces, este haz córtico nuclear se separa del córtico espinal y únicamente ahora se va a elegir a los núcleos de los nervios craneales motores. ¿Ok? Y esto es muy importante porque hay unos síndromes interesantes donde van a ver cómo hay compromiso de los pares de un lado, pero compromiso de la motilidad o de la sensibilidad del otro lado. Esto simplemente acordándose de cómo es el trayecto de esta vía. Y otra cosa importante que les pueden preguntar de esto, esta yendo baja por el brazo posterior de la cápsula interna. ¿Cómo llevan ese encéfalo? Por la rodilla. ¿Se acuerdan la rodilla de la cápsula interna? La veo cara que no sé ni qué es la cápsula interna. La rodilla de la cápsula interna es el único haz que pasa por aquí, es el córtico nuclear. Córtico nuclear. Córtico corteza, nuclear, núcleos. ¿Qué núcleos? De los pares craneales. ¿De acuerdo? ¿Y se acabó? Esas son las dos vías que tienen que saber dentro de las motoras. Por supuesto que existen las llamadas vías extrapiramidales. ¿Qué quiere decir? Que así como hay la piramidal, las extrapiramidales que cosas van a hacer, van a regular el movimiento. Entonces ahí están las otras, ¿no? Córtico rúbricas, córtico nídricas, córtico, etc. Que para fines prácticos es bueno conocerlas, pero como lesiones como tal no van a ver, entonces no tienen. Esto es lo que les digo, ¿no? Foto acá, si no estén en el de neuro, sí. Tienen que recordar lo que hemos dicho, ¿no? Fíjense, acá está, sobre todo lo que hemos hablado. Acá está el córtico espinal lateral, ya difusado. Acá están las sensitivas, ¿no? Acá tengo los espinos cerebelosos anterior y posterior, o sea, el cruzado y el directo. Luego está uniforme, delgado y uniforme, ¿verdad? Y ahí faltan los espinos talámicos. Bueno. O no los veo, estoy ciego, yo creo. A la derecha de los nervios anteriores. Ok. Ahí está el costadito. Ok. Entonces, esta imagen es para que la siguiente. He hecho un. Ahí está. Entonces, acá también está, ¿no? Espino talámico anterior, acá sí los puse. Espino talámico lateral, ¿verdad? Espino cerebeloso, el cruzado y el directo. Y el espino, el córtico espinal que ya se cruzó. Imagen dental, que con eso podemos entender la lesión. Siguiente, por favor. Entonces, rapidito, síndrome que me han pedido que vea esto. Bueno, el primero, siguiente, si lesión de una raíz nerviosa, bueno, se movió ahí. Obviamente habrá pues parálisis, ¿no? O habrá, retroceder. Habrá parálisis del músculo inervado por esa raíz. Es fácil, es una raíz que se lesiona del plexo braquial, en fin. O a nivel, no, sería o sea, después que se elige, antes de que se hagan las ramas del plexo. Hablamos de una raíz, se compromete el músculo respectivo. Si es la raíz posterior, habrá estesia, quiere decir sensibilidad, hiperestesia o hipersensibilidad e hiperalgesia, que es el dolor, ¿verdad? Si se estimula una raíz posterior. Siguiente. Obviamente, si yo lesiono el tracto espinotalámico lateral, como el espinotalámico lateral se cruza, se decusa, entonces yo perderé ¿qué cosa? La sensibilidad dolorosa y térmica, pero del otro lado. ¿Sí? Porque se decusa, acuérdense, no se olviden de la médula, se decusa abajo, en el nivel donde está la lesión ya se decusó, entonces contra lateral. Siguiente. Si es el espinotalámico anterior, ¿qué perderé si es el anterior? El tacto protopático, ¿no? El tacto no discriminativo, el tacto leve, ¿no? Contralateral nuevamente porque se decusó. Siguiente. Estos les van a preguntar en que tuvieron que enfoque de acá. Teníamos ¿cuántas neuronas motoras? 2, ¿no? La motoneurona superior y la inferior. Siguiente. Cuando hay lesión de la motoneurona superior, como la neurona superior tiende a estimular, simplemente ustedes incrementan la función motora. Por ejemplo, siguiente
Si el tono muscular es de una forma, incrementará el tono. A eso le llamamos siguiente hipertonía. Si el arco reflejo era así suavecito, ahora se va a incrementar. Se llamará hiperreflexia. Si hay paresia o plejía, esta va a ser dura, rígida, espástica. Y hay un signo que no le vamos a preguntar cómo se hace. Ahí está cómo se hace, pero nos interesa que sepan el famoso signo de Babinski, porque se acordarán de nosotros cuando lleguen a medicina interna y les pidan hacer Babinski o les pregunten ¿y por qué o cuál es la razón del Babinski? Por lo pronto es importante recordar que es una lesión de qué neurona superior. Entonces, si ustedes ven un caso clínico donde les digan que hay hiperreflexia, hipertonicidad, parálisis espástica y signo de Babinski, ¿dónde está la lesión? Seguramente por encima de qué? De la decusación de las pirámides. ¿Se acuerdan? Es decir, puede ser en corteza, puede ser en la cápsula, puede ser en el encéfalo. Cualquiera de esos niveles puede producir esto. Siguiente. Y si es de mononeurona inferior, todo lo contrario, pues. Porque ya salió de la médula, ya está decusado y ahora como es la que inhibe, ¿no? La segunda neurona es como que está mirando arriba, ¿no? Por eso no llegas, ¿no? Pero no llegó, pues. Entonces, o llegó, pero quien se lesionó fue la que debe llevar, es la segunda. Ya me decusé, pero ahora quiero llevar la información, no puedo. Porque se impactó justo donde estoy yo, que soy la segunda neurona. Es que va a haber todo lo contrario, pues. ¿Cómo será el tono? Hipotónico. ¿Cómo será? Bueno, atrofia muscular, obviamente. Siguiente. ¿Cómo serán los reflejos? Disminuidos. ¿Habrá Babinski? Ya no hay Babinski. Y puede haber fasciculación. ¿Ok? Entonces, al siguiente hay una más, creo. Bueno, contractura, fasciculación. Entonces, la segunda motoneurona cuando se lesiona, le ponen a ustedes un caso donde le digan hipotonía, hiporreflexia, y la parálisis va a ser flácida. La parálisis va a ser flácida. Flácida. ¿Ok? Parálisis flácida. Y esto solamente son gráficos donde, porque también les pueden preguntar lo siguiente, les van a decir, primera neurona, ya saben qué hay, hiperreflexia, ¿qué más? Hipertonía, ¿qué más? Babinski, ¿no? Y aumento de los reflejos subtendinosos. Pero, ¿qué pasa si la lesión es en la corteza? Bueno, ya sabemos, va a haber todo eso, pero ¿dónde va a estar el déficit motor? Contralateral, ¿de acuerdo? Pero solamente parcial. ¿Por qué? Porque es una zona del cerebro, digamos donde está la bolita amarilla. Según el homúnculo, ahí está el miembro superior. Por eso que el paciente solo tendrá hemiplegia contralateral de un lado. Se les pueden poner en el examen. Paciente no sé cuántos de edad, accidente, lo que sea, lesión de la vía córtico-espinal en la corteza. ¿Cómo va a ser el déficit motor? Parcial. Y como es corteza, habrá problemas con sensibilidad y con el lenguaje. ¿Ok? Por ahí cerquita está broca, entonces hay compromiso. Siguiente. Si la lesión está un poquito más abajo, siguiente. Si la lesión está en el tronco, miren, esto es bien interesante y esto sí les pueden poner también, de ahí que lo he puesto a propósito. Si la lesión es en el tronco, está bajando la córtico-espinal. Pero recuerden que en el tronquito, en el pedúnculo, ¿qué parte en el estado? El tercero y el cuarto. Entonces, ¿qué pasa si se lesiona la vía córtico-espinal cuando está en el mesencéfalo? ¿Dónde va a estar la lesión motora? Contralateral, pero los nervios craneales, ¿de qué lado se van a enfermar? Los del mismo lado. No sé si me estoy dejando entender. Si es derecho, baja la córtico-espinal derecha, sí. La lesión está en el tronco, en el pedúnculo, en el mesencéfalo, en el pie. Entonces, ya dijimos que todo lo que esté por arriba de la decusación es contralateral. Si es derecho, ¿dónde es el paciente que no va a poder mover? El hemisferio izquierdo. Pero el córtico nuclear inerva los músculos de este lado. Entonces, el tercer y cuarto, ¿cuál va a fallar? ¿El contrario o el del mismo lado? Derecho. El del mismo lado. Eso se llama síndromes alternos. El famoso síndrome de Weber. ¿Qué cosa van a tener ustedes? Contralateral no motor y el par craneal del nivel, o sea, tercer y cuarto, del mismo lado. ¿Me estoy dejando entender? Es solamente recordar el córtico espinal y el córtico nuclear. Siguiente, si es en la protuberancia, este es paciente. Ya. Siguiente, ya falta poquito. Si es protuberancia, aquí tenemos quinto ahí, se me escapó, sexto y séptimo principalmente. Entonces, ¿qué pasa si la vía córtico-espinal se lesiona en el puente? Nuevamente, la plejía parece dónde va a estar. Contralateral, digamos que sea derecho, será hemiplegia o hiparexia contralateral, pero el sexto par y el séptimo, ¿de qué lado se enfermará? ¿Derecho o izquierdo? El derecho, el mismo lado. ¿De qué voy a tener? No voy a poder mover nada del izquierdo y la parálisis facial va a ser del lado derecho. Miren, el síndrome de Guber.
pero le pueden poner un paciente con lesión de la vía coronoespinal en el puente. Ya saben cómo se ubica. Siguiente, ahora si es en el bulbo, más abajo, otra. Si es en el bulbo, siguiente, tenemos aquí en el hipogloso. Entonces nuevamente tendré lejía o paresia del lado contrario, ¿cierto? Esto es por encima de las pirámides, obviamente, ¿no? La degustación. Y tendré la lengua desviada hacia dónde. Si el lado es derecho, si la vía es derecha, ¿qué hipogloso se enferma? ¿El derecho o el izquierdo? El derecho, en el mismo lado. La lengua se va a salir hacia el lado de la lesión. El paciente va a tener déficit de todo el lado izquierdo y el hipogloso derecho va a fallar. ¿Entendió? Eso se llama síndromes alternos o cruzados. Les puede venir un caso, pues solamente es entender la neuroanatomía que acabo de explicar. Siguiente, creo que me quedan. Bueno, esto ya a nivel más abajo, esto no es tan importante. Siguiente. Y bueno, todo lo que es extrapiramidal, obviamente va a generar también lesión de primera neurona, pues porque todo está por encima de la decusación. Recuerden que cuando hay la decusación piramidal, abajo hay médula. Entonces todas las vías extrapiramidales, que son básicamente la de los núcleos basales, todo es arriba. Es lo mismo. Si ustedes le ponen a un paciente que empieza a hacer pues parkinsonismo, tiembla, enibalismo, esas cosas, la lesión motora que va a tener de primera neurona. Nuevamente hipertonía, espasticidad, etcétera, etcétera, que dijimos. Siguiente, por favor. Ya les expliqué esto también, enibligía, etcétera. Siguiente. Y 3 o 4 diapos más, las lesiones medulares, ya solo las medulares, la anterior. Si es completo, miren ahí está, ya el piña se voló la médula, ¿no? Entonces, del nivel de la lesión hasta abajo, ¿qué va a perder? Pierde todo, pues, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes déficit motor bilateral, déficit sensitivo, alteración del dolor, temperatura, lo que sea. Claro, se voló la médula. ¿De acuerdo? Esto es fácil. Accidente de moto, en fin, les ponen un caso y tienen que mandar ustedes cuál es la lesión, entonces será pues déficit motor o hemiplegia bilateral, anestesia, anestesia bilateral, ¿verdad? Pérdida de la protección consciente bilateral, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. Pero también hay incompletas, ¿no? Este es el más preguntado, el famoso síndrome de bronce cuarta, hemisección medular, tumores, ahora que están extorsionando y todo esto, están metiendo el cuchillito, si no pagas, fájate el cuchillo en la médula y se secciona la mitad de la médula del lado izquierdo. Entonces miren el dibujo, si ustedes se acuerdan, ¿qué cosa voy a tener si yo secciono la hemimédula? ¿Qué voy a tener? Este es el lado izquierdo. ¿Qué voy a tener en el mismo lado? Porque esto es médula. Si era después de la decusación, del mismo lado, no voy a poder mover, es decir, déficit motor del mismo lado. ¿Qué más? ¿Qué también esté en el mismo lado? El cordón posterior. Tendré disminución de la propiocepción consciente del mismo lado. O sea, si la lesión es izquierda, yo voy a tener una plejía izquierda y tampoco voy a poder saber la posición de mi brazo y mi pierna izquierda. Del mismo lado, porque es una hemisección izquierda. Pero ¿quién más estaba aquí? El que se cruzó de allá. ¿Cuál es el que se cruzó? Los espinotalamios. Por lo tanto, la disminución del dolor y temperatura, ¿dónde va a estar? ¿En el izquierdo o en el derecho? En el derecho, el otro lado. Entonces, a ver, para que no se me pierda. Si es una hemisección izquierda, me vuelo toda la médula izquierda, la lesión motor y sensitiva es del mismo lado. Acuérdense que esto es debajo de la decusación. Todo lo que es después de la decusación es homolateral, mismo lado. Como también está comprometido el cordón posterior, entonces el paciente tampoco va a distinguir la propiocepción consciente, la profunda, del mismo lado. Pero aquí se ha decusado el espino talámico lateral de allá. Por lo tanto, la sensibilidad del dolor y temperatura contralateral se verá comprometida. Entonces, este es un síndrome interesante, un poco difícil al inicio de entender, pero básicamente son 2 al lado izquierdo y 1 contralateral. Motor y propioceptivo consciente del derecho del mismo lado y termalgesia del lado contrario. ¿Sí? Siguiente. Tenemos luego, esto les pueden preguntar también, si la lesión está en el centro de la médula, ¿ok? Dado por ejemplo con la silicomedia, que es cuando crece un quiste alrededor del conducto ependimal y comprime en el centro, justo en esa zona, nivel que se dé, vamos a tener sobre todo afectación de qué?
de la vía sensitiva a ese nivel, ¿ok? Sobre todo lo que corresponde a la sensibilidad termoarquésica, fundamentalmente. La silingomedia lo que coge en el centro es porque los espinotalámicos pasan aquí, así se cruzan, justo en la parte central. Entonces, si le ponen un caso en el cual haya lesión de los espinotalámicos laterales, que son dolor y temperatura, este es un ejemplo. Siguiente, creo que me falta una lesión más. Esta es la combinación, a ver, ustedes mismos, ¿no? Y esto es fácil. Si yo lesiono los dos haces córtico-espinales y el cordón posterior, ¿cómo sería la lesión? Bueno, ahí están los dos, ¿no? Pero a ver, asumamos que fuera solamente la mitad. Digamos que se lesionó solamente el córtico espinal izquierdo y el cordón posterior izquierdo. A ver, díganme cómo sería la lesión. Vamos, me equivoco, solito, que el examen marca cualquier cosa. ¿Ah? ¿Cómo sería si es izquierdo? Si es córtico espinal, ¿sería en el mismo lado o no? Sí. O sea, sería en mi legión y parece de qué lado? Izquierdo. ¿Y cómo sería del cordón posterior? ¿Izquierdo o derecho? Izquierdo también. Parece que el cordón posterior se le puso arriba en el culo. Entonces, ¿qué tendría el paciente? Hemiparesia o hemiplegia izquierda y pérdida de la propiocepción consciente y también crítica ¿qué? Izquierda. O sea, ipsi u homo lateral. Así tienen que practicar. ¿Ok? Siguiente. Me falta. Ahí está, fácil. Cordones posteriores. Aquí es doble, ¿no? Una más. Esto se veía en el tabes dorsal, que es una complicación de la sífilis terciaria, la famosa neurosífilis, que hoy se sabe que no se ve. Pero antes había sífilis cerebral y bueno, medular. Y justo al bendito treponema pálido le gusta. Ah, treponema no es. Ya le estoy hablando otro bicho, creo. Y ahora sífilis. El germen de la sífilis va y lesiona los cordones posteriores. ¿Ya? Queda de tarea poner el germen. Entonces, si lesiono los cordones posteriores, ¿qué voy a perder? La propiocepción consciente y la crítica. Como aquí de los dos lados, será la lesión hacia abajo los dos. Pero ustedes hacen el ejercicio en su casa. Imaginemos que solamente fuera en mi médula izquierda. ¿Dónde perdería la propiocepción consciente? Del mismo lado. ¿Sí? Porque todavía no se depuso. Y para terminar, a ver qué sigue. Siguiente, váyanse de las astas, y así de las astas está la segunda neurona. Entonces, ¿qué cosa va a haber? Déficit motor de la segunda neurona. ¿Qué le van a poner en el caso? Hiporreflexión, ¿no? ¿Qué más? Hipotonía, ¿qué más? Babinski negativo, ¿cierto? Porque son las astas. ¿Quién estaba en las astas? La segunda motor. Listo, fácil. Siguiente. Gracias, López. Bueno, esto también. Si la arteria espinal anterior, no se olviden que la médula tiene una arteria en la parte anterior y son dos posteriores. Por lo tanto, la anterior es más fácil que se trombose o se obstruya. Y miren todo el territorio. ¿Qué está comprometiendo? Astas anteriores, astas posteriores, cordones laterales, cordones anteriores, pero ¿qué respeta? El cordón posterior. Entonces, en esta lesión, ¿qué voy a tener? Todo menos la propiocepción consciente. O sea, el paciente sí va a poder, digamos, mantener la posición, la parte respiratoria, el parte crítico, pero lo que es dolor, temperatura, ¿no? Tracto protopático y la vía motora, ¿entiendes? Por eso que el ejercicio para ustedes, lo parten por la mitad y me dicen qué pasa en el izquierdo y qué pasa en el derecho. ¿Ok? Siguiente. Listo. Preguntas. Un poquito tedioso, pero espero que se haya entendido. ¿Claro?